no estaban allí inspirados y desde el inicio. Son herramientas. Cada número que ves, cada versículo y los títulos son herramientas que eruditos de la palabra de Dios han puesto allí para nosotros, como los alumnos de la palabra de Dios. Amén. Entonces tal vez, como yo aquí en la mía dice, llegada del reino de Dios. Y tal vez tu Biblia diga algo similar. Pero inicio con esto. Ustedes saben, hermanos, que siempre en la historia humana ha habido especulaciones sobre la venida de Cristo, ¿no? Es especialmente cierto cada que algo grande va a pasar. Ustedes recuerdan, hay algunos, bastantes aquí realmente que son jóvenes y tal vez digan, no, pues pastor, yo no recuerdo esto, pero los que son de mi edad o poquito mayor o menos, recuerdan el gran escándalo del cuando iba a venir el año 2000 y el pánico que se creó. Y todo era Y2K, o como muchos hispanos decíamos, ¿y tú qué? Pero requería una respuesta para todo mundo porque no había nadie que podía ignorarlo. Era el temor, ¿qué va a pasar con todas las computadoras, con todo lo que el hombre creó, que vemos como nunca se programó de que cualquier reloj, computadora, aparato pudiera subir más de allá, no pensábamos que íbamos a llegar. Entonces había un caos, había una confusión. En 1991 se hablaba mucho sobre un grupo, interesante, vean esto, que predecía el fin del mundo a medida que se acercaba el año 2000. Pero lo único peculiar es de que este grupo es completamente secular. Y el grupo se llama la Sociedad para el Armagadoísmo Secular, con sede en California, tiene que ser. Sí, nuestro estado es muy liberal. Y pues ellos se describían a sí mismos como un grupo no religioso dedicado a promover la conciencia pública sobre el inminente fin del mundo. Creen que la prolificación de armas nucleares, químicos y biológicas, las muchas preocupaciones ambientales, la epidemia del SIDA pues vaya, ahora nosotros sabemos, pero aquí entonces todavía no estaba la pandemia, ¿verdad? La explosión demográfica y números otros problemas similares eran prueba de que el fin estaba cerca y que no necesitábamos a Dios para hacerlo por nosotros. Wow. Será un apocalipsis completamente hecho por nosotros mismos. Es la declaración de este grupo. Lo que me llama mucho la atención es de que nadie puede negar de que algo está pasando. La diferencia es de que si estás en Cristo y tienes esta lámpara, tú estás entendiendo lo que está pasando en nuestro mundo. Ellos están limitados porque aunque puedan decir, pues nos vamos a autodestruir con enfermedades, con las medicinas que en vez de hacerte bien te hacen mal y con esto y con lo otro, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Pues claro, lo están viendo, hay gente pues que no quiere las inyecciones, las vacunas y esto, o sea, pero hermanos, nada tiene sentido aparte de la palabra de Dios. Esta palabra es la lámpara para tus pies para evitar el caos y para saber por dónde andas. Te pregunto esta mañana, ¿por dónde andas tú? El Señor Jesucristo ha hablado varias ocasiones sobre la venida de su reino. Y es lo que vamos a ver más detalladamente esta mañana. Así es de que en tu Biblia o en pantalla te invito a que leas conmigo estos versículos del 20 al 37. Dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y los discípulos le dijo, ahora Jesús dirigiéndose a sus discípulos, primero era la pregunta a los fariseos, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver
uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allí y miren aquí. No vayan ni corren tras ellos, porque como el relámpago al fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que está en el campo no vuelva atrás. Acuérdense la mujer de Lot. Todo el que todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Les digo, en aquella noche dos estarán en cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo y en el mismo lugar una será tomada y la otra será dejada. Dos entrarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Vamos a orar. Padre, te pido por el Espíritu Santo que nos des entendimiento esta mañana, ya sea para ver de una manera nueva esta palabra con la que podemos estar familiarizados, o por primera vez, Señor, ver de que tú nos estás hablando. Guíanos, te pido en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuestro texto se divide en dos secciones. La primera, los versículos 20 a 21, Jesús responde a la pregunta de los fariseos sobre cuándo vendrá el reino de Dios. Y en la segunda habla con los discípulos sobre el mismo tema. Nos muestra que el reino tiene una naturaleza doble, hermanos. Una dimensión presente y otra futura. Darrell Brock, estos dos comentaristas, dice, no necesitan buscar el reino en señales, porque su rey y por lo tanto su presencia está justo ante ustedes. Por su manifestación en todo su poder, vendrá visiblemente para todos un día. No tendrán que buscarlo entonces. Y Norval Glendois dice, Jesús enseña que el reino de Dios ya es una realidad presente en Él, pero que su consumación final se encontrará en el futuro cuando Él venga en majestad divina. Entonces te pregunto, las mismas palabras de Jesús, Él dice, el reino de Dios está entre ustedes. Ustedes y yo, si estamos en Cristo, somos discípulos de Cristo. Cada palabra que leemos es necesario leerla en su contexto histórico y ver si algo está aplicado a cierta gente por costumbre, si hay algo que sacar para aplicar para nosotros. Pero en este caso, esas palabras son para esas personas en ese tiempo y siguen siendo para hoy, para nosotros, para ti y para mí. No podemos estar seguros tal vez cuál era el propósito de la pregunta de los fariseos. Sabemos que muchas veces ellos tenían otra intención. Hacían preguntas no porque realmente las tenían, no porque realmente querían saber la respuesta, sino porque buscaban hacer a Jesús tropezar.
querían que hubiera contradicción. Ya no aquí podemos decir tal vez, hay contradicción, porque la palabra de Dios sí habla de las señales que verán, que veremos. Pero Jesús ahora está diciendo aquí las señales. Las señales que vamos a ver son las señales que nos muestran de su segunda venida, hermanos. Pero de su reino, nosotros podemos ser igual que los judíos, que esperando por años y años un Mesías, viene el Mesías. De acuerdo a las profecías en el Antiguo Testamento, en el Torá, en el libro de instrucción que ellos tenían, que sabían que era de Dios, mas estaban ciegos y no reconocieron al Mesías, a Jesús, al reino enfrente de ellos. Y básicamente, por cuestión de tiempo, era porque ellos se aferraban a un plan mal interpretado, a propósitos para ellos, no realmente someterse para decir, pues Señor, venga tu reino, dinos cómo va a ser tu reino. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ciertas expectativas hacia Dios o de Dios que no son bíblicas? Nosotros podemos venir confiadamente ante el trono de Dios y hacer peticiones, pero tenemos que aprender a que Dios nos dará los deseos de nuestro corazón. Y malinterpretamos cuando escuchamos que la palabra dice que Dios nos dará los deseos de nuestro corazón. Hermanos, básicamente, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? El pecado. Recuerda, ay de ti y de mí que Dios nos diera los deseos de nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo? Sí, en verdad si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Pero aún hay lucha que está aquí en esta carne. El Espíritu de Dios que mora en ti ahora te da nuevos deseos. Pero está esa lucha que antes no existía, porque ahora quieres resistir lo que es malo y Dios te está dando los deseos ahora de tu corazón. Por lo tanto, cuando vengo al Señor, como ellos, habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él les respondió, el Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren aquí está, allí, bla, 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 porque el reino de Dios está entre ustedes. Les está diciendo, hello, mucho gusto. Y ellos, pero no nos podemos sorprender de ellos ni jactarnos definitivamente, porque muchos de nosotros así somos, simplemente cambiamos de religión. Antes cantábamos Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo en un lugar, y ahora seguimos cantando Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, pero la manera que veo fuera la misma. Oh my gosh. ¿Qué significa que el reino de Dios esté entre nosotros? Hermano, la profecía nunca se da dada para que nosotros nos sentemos simplemente a especular sobre el futuro. Yo sé que cuando hay clases de profecía o conferencias de profecía son muy populares. Humanamente, yo me incluyo. Vamos a ver qué. Y tristemente reemplazamos un Walter Mercado por otro. Ese pastor sabe mucho de profecía, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Y la Biblia no sale de aquí abajo. ¿Por qué tienes que esperar para la conferencia? Sácala. Y Jesús está diciendo, aquí estoy. ¿Qué buscas? El momento que has recibido a Cristo, el momento que por obra del Espíritu Santo, por su gracia, Él vino a ti. Porque yo decía erróneamente antes, yo tuve una temporada que buscaba de Dios. No es cierto, porque la Biblia dice que ninguno busca de Dios. Entonces, con buenas intenciones, como nuevo creyente y todo eso, decía, no, I was looking for God, y pues buscaba aquí, bla, bla. Ok, el mismo Espíritu me estaba jaloneando, yo no me daba cuenta, yo pensaba que estaba buscando. Pero ¿cuántos de ustedes buscan de Dios? Nadie. Y si buscas de Dios, ese es Dios jalándote. ¿Ok?
Entonces, hermano, en ese momento que el Espíritu Santo vino dentro de ti, que eso es literalmente lo que significa volver a nacer, de muerte a vida, ya estás en el reino de Dios y por la eternidad. Ahora imagínate, tengo que resumir esto un poquito más, estoy viendo el tiempo. ¿Ustedes creen que si el presidente o una persona súper recontra importante, pero vamos a decir el presidente de cualquier país, llegara a una ciudad, eh, y van a ser preguntas retóricas porque no podemos tener esa interacción aquí, pero les preguntaría yo a ustedes, ¿cómo tú te das cuenta que viene alguien importante a tu ciudad? Y tal vez dirías, oh, porque pues hay security, hay carros especiales, hay gente vestida diferente, esa gente, oh, mira, ¿qué trae? ¿Quién vendrá tú muy importante por allá? Antes de que llegue esa persona importante, llegó gente menos importante, pero también importante, que viene a preparar la entrada. Si estás en Cristo y estás en tu reino, la gente sabe que tú vives y que tú perteneces a un reino. O te ven cuando vienes a trabajar y van a decir, oye, ahí viene esa persona tan problemática. El alumno que no aplica, no que tienes que agarrar 10, pero ni siquiera 5 sacas. O sea, puedo dar muchos ejemplos, pero ¿me están entendiendo, hermanos? Esas personas religiosas, los fariseos eran súper recontra religiosos, sabían todo lo de las leyes bien, but they were missing something. Estaban, eh, les faltaba algo muy importante. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Cómo viviría yo si yo realmente lo creyera? Definitivamente lo que no puedo hacer es donde voy yo es piso santo, así que háganse y donde quiera que yo vaya. No, 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 no. Es de que donde voy yo se nota de que yo tengo a alguien muy importante en mi vida. Qué hermoso cuando en tu trabajo, que con tus vecinos, que con alguien ya sabía que había algo diferente de ti. No, no, ya sabía. Y que digan, tú eres esos aleluyas, ¿no? Sí, pertenezco al reino de aleluyas. Pero que no sea como un encuentro que tuve una vez en la calle 4 charlando con un joven, queriéndole evangelizar y me dijo, ¿sabes, te puedo decir algo? ¿Sabes cómo empecé a fumar marihuana? Dice uno de los músicos de la iglesia que me invitaron. Si no has creído personalmente en Jesucristo como tu Salvador y por lo tanto no vives diariamente bajo su señorío, entonces no estás en el reino de Dios. Estás en grave peligro de caer bajo su terrible juicio cuando Él regrese. Para estar en el reino de Dios, en el reino presente de Dios, debemos estar personalmente relacionados con el Rey Jesús, confiando en Él como nuestro Salvador del pecado y sometiéndonos a Él como el Señor de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Tú no eres responsable y Dios jamás te va a hacer a ti responsable de lo que otros piensen, digan o hagan. Pero tú, y solamente tú, eres responsable y tendrás que dar cuentas. Yo voy a dar cuentas de todo lo que pienso, de todo lo que digo y de todo lo que hago. Y puedo pensar en todo menos en el reino, menos en el rey. Puedo hablar de todo, pero nunca del rey. Y puedo hacer todas las cosas, pero nunca para el rey. O si en verdad me someto y empiezo a ser transformado por la palabra, mis pensamientos serán sobre el reino. Mis palabras serán sobre el reino.
y mis acciones serán sobre el reino y para el reino. Tus pensamientos, palabras y acciones, ¿para quién son? Entonces, para estar en el futuro reino de Dios debemos esperar fielmente la consumación del reino cuando Jesús regrese en gloria. El resto del texto se requiere estas tres cosas, hermanos. Una paciente perseverancia, se requiere discernimiento y estar fielmente preparados. Versículo 22, y a los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Uno de los días se refiere al momento de su regreso, cuando Él reinará. Y sabemos que Él mismo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es una referencia a su autoridad cuando venga en juicio. Vemos en Daniel 7, 13 a 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado a él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Te das cuenta lo que significa que el reino esté entre nosotros, hermanos? Sí, estamos esperando que la consumación de lo que Él va a hacer. Y sabemos que su palabra nos dice que Él, como muchos se burlan, ¿qué hubo? ¿Dónde está? Desde que yo recuerdo lo hablan. Es muy claro, Él no piensa como tú y como yo. Porque lo que están pensando es que te esperó en ti, te esperó a ti, esperó el momento, sabía tu existencia que venía y quiso que fueras parte de. Igual lo está haciendo para otros. Si lo hizo por ti, ¿por qué no por otros? ¿Conoces por lo menos una persona que todavía no está en el reino de Cristo? Yo sé que sí. Yo conozco una persona o más. Y mientras quiero que ya venga, quiero que no venga tan rápido, antes de. Pero ¿quién es no importante para que decir, bueno, aquellos, no, pues ya ven de una vez, aquello no te preocupes? Esto no es nada nuevo. En Harper's Magazine, y vean la fecha, 10 de octubre 1847, fíjense en lo que se decía, se va a escuchar como que es de ahorita. Es un momento sombrío en la historia de nuestro país. En la vida de la mayoría de los hombres no ha habido tanta preocupación grave y profunda. Nunca en el futuro se ha parecido tan incalculable como en este momento. La situación económica nacional está en caos. Nuestro dólar es débil en todo el mundo. Los precios son tan altos que resultan completamente inalcanzables. El caldero político hierve con incertidumbre. Rusia, como de costumbre, cuelga como una nube oscura y silenciosa en el horizonte. Es un momento solemne. De nuestros problemas ningún hombre puede ver el final. ¿No se oye como que estamos hablando de ese momento? Hermanos, este fue en un magazine secular. Pero no, la palabra ya lo ha estado diciendo. Entonces, el mundo no tiene esperanza. Ningún hombre puede ver el final. Pero te pregunto, ¿tú puedes ver el final? Amén, porque está en la palabra, así lo puedes ver. Tenemos esperanza. Por lo tanto, ¿dónde está el discernimiento que debemos de tener? En el versículo 23 dice, y les dirán, miren allí, miren aquí, no vayan y corran con ellos, con ellos. Hermanos, hay muchos falsos profetas. Dios mío, no sé, pero eh, eh, hay que pastores o maestros que están según engrandeciendo el reino de Dios.
A más de uno se les ha escuchado decir, ¿saben por qué no regresa Jesús? Por la poca fe de ustedes. Cierren las puertas, por favor. Lock, lock, atránquenlas. Nadie de aquí sale hasta que no vacía su cuenta. Aquí la quiero. Cuando Dios vea esa fe, Él va a regresar. ¿Verdad que soy absurdo? Pero iglesias llenas con miles de personas que creen eso. Prefieren creer en el mensaje, en la destrucción de un hombre. Y Jesús aquí dice, fíjense qué breve. Les dirán, miren, miren. Y Él les dice, no vayan ni corren tras ellos. ¿Y qué hace la gente? Van y corren tras ellos. Las razones por qué le compran esos relojes, esa ropa, esos aviones, esos coches a los pastores es porque ellos creen que si yo doy, pues yo también voy a recibir esas cosas. Hermanos, todos queremos los beneficios del reino, pero no queremos al rey. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos la sanidad, pero no queremos al que sana. Queremos el milagro, pero no al que provee, al que hace los milagros. ¿Cómo está la condición en tu corazón? Entonces debemos estar preparados. Jesús enfatiza la repentina llegada de su regreso, pero aclara que primero debe de sufrir mucho. Leímos eso. Entonces llegará ese tiempo final. Y da dos ejemplos que nosotros estamos muy familiarizados. Ha habido películas seculares mencionando esas historias, porque vaya, solamente lo ven como historias, fábulas. Los días de Noé, ¿hubo o no hubo advertencia? ¿Y hubo o no hubo obediencia? No lo hubo, no hubo la fe. En los tiempos de Lot, igual. Ahora en esos tiempos, la Biblia nos está diciendo que no trabajemos, que no vayamos a la escuela, que no planeemos para el futuro, que no nos casemos. No, hagamos todo eso. Pero hagámoslo entendiendo que el reino ya está entre nosotros, hermanos. Porque si Dios lo ha dicho, yo lo voy a creer. Y tú eres libre de creerlo. No tengo yo la responsabilidad de hacértelo creer. Tengo la responsabilidad de comunicártelo. Y el Espíritu es el que te va a convencer. Porque en la otra imagen ves que hay dos en el campo. Y de los dos, uno será llevado. El otro será quedado. Termino con esta historia mientras los músicos suben. El doctor Joseph Stowell, que es el presidente del Instituto Bíblico Moody, una vez visitó a un hogar para niños con discapacidades intelectual, dirigido por un amigo cristiano. Y notó unas huellas de manitas de los niños en las ventanas. Y pues Dr. Stowell comentó sobre las huellas a su amigo que era el director de este hogar de niños. Y le contestó el director, oh, esas. Pues los niñitos aquí aman a Jesús. Están tan ansiosos por su regreso que se apoyan contra las ventanas mientras miran al cielo. Eso definitivamente no es un error. Los niños no están equivocados, dijo Dr. Sewell. Los niños aquí aman a Jesús. Están ansiosos. Creen. Están esperando. Con gozo. ¿Dónde estás tú esta mañana? ¿Cómo puedes librarte de un sistema de este mundo malvado para mantener tu enfoque correctamente en el reino de Dios? ¿Cómo podemos prepararnos para la venida del Señor? Pongámonos de pie. Vamos a adorar al Señor, hermanos. El reino está entre nosotros.
al Señor. Oh, ven, oh, ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre será. Él es digno, Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Te invito una vez más. Oh, ven, oh, ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos y démosle gloria, démosle gloria al que es, al que es y que siempre será. Él es digno, Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey, al que es y que siempre, al que es y que siempre lo será. Él es digno, Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Y toda la honra y toda la gloria a ti, mi Rey. Gracias, Señor, que tu reino está entre nosotros. Ayúdanos a vivir de tal manera que donde quiera que vayamos recordemos que tú estás con nosotros. Tu reino está con nosotros, más aún sí estamos ansiosos, Señor, confesamos, regresa pronto. Pero tu voluntad y tu tiempo es perfecto. Gracias que aún podemos luchar, podemos orar por aquellos que aún no te conocen, Señor. En esta mañana te ruego de mi parte por los que aún, personas que conozco, en mi familia, amistades, Señor, que aún no te conocen. Igual por mis hermanos aquí en Cristo, que tienen personas que aún no te conocen. Gracias, Señor, que tú también los estás esperando. Y si hubiera alguien esta mañana aquí que escuchó este mensaje y tu espíritu los ha convencido, te ruego, Padre, que pasen al final para que podamos orar por ellos. De todo lo demás, Señor, toda honra y gloria sea para ti en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice Amén. amén. Dios me los bendiga. Dios les ama. Yo también. Que tengan una excelente semana y recuerden, aquí estamos para orar por ustedes.